Hola, hola, bienvenido de nuevo a la Epistemología ASMR. Si no me conoces aún, yo soy Soraya y normalmente estaría grabando el ASMR con el Blue Yeti, pero algo le ha sucedido a su cable que de repente no quiere funcionar, así que en lo que investigamos qué es lo que sucede, pues bueno, aquí estamos. Esta monada que tengo aquí es una amiga que hacía más de 30 años que no veía. ¿Y por qué está aquí? Porque el plan era diferente a este. Íbamos a hacer brushing, ¿verdad, hija? Íbamos a cepillarle su pelo, que llevaba con el mismo peinado más de 30 años. Pero como estamos sin Blue Yeti, el cepillar el pelo con este micrófono no suena directamente, y si paso el micrófono sobre su pelo suena realmente brusco, es molesto, y hacer un vídeo grabar por grabar pues no lo intenté, no lo voy a negar, pero es que se oía mal. Por otra parte, con este micrófono no puedo ponerme los auriculares para escuchar cómo va el tema. Así que va a ser que no. Yo que la tenía aquí todo preparada, esta bella tomona, la había raptado de casa de su abuela. Básicamente, la idea que había en un principio era a ver si somos capaces de que te quedes sin nada, va a ser que no. Si no, la tumbamos. Básicamente, la idea que tenía en un principio era coger juguetes y hacer ASMR pues un poco infantil y con sonidos y demás. ¿Qué pasa? Que en casa lo que he encontrado mío mayormente eran muñecas, y mi hermano era súper fan de cualquier cosa con cables, con motor, con ruedas de más niño y los Lego. Por lo tanto, para hacer ruidos como que no veía yo, hacer sonidos, se hacía ruido con ello. Y caí en esta muñeca, así que la estuve buscando. Y hasta como el primer día, porque la verdad la tenía muy bien cuidada. Entre otras cosas, también encontré mi nenuca, encontré mi Barbie, el que la Chabel me da la risa porque es que, o sea, creo que esta es la única a la que no metí la tijera, porque ella era un poco más mayorcita, igual ya tenía 10 años o así. Y es que entonces a las otras, todas las que tenían el pelo largo, pasaban por la tijera. La nenuca no pasó por peluquería, pero en una ocasión que mi madre se fue a hacer un recado, salió fuera por unos minutos, no creo que fuera mucho, y yo me quedé sola. Recuerdo estar en la fregadera de la cocina, cogí el lavavajillas, o sea, el jabón para limpiar los platos y esto, y hice mucha espuma, y ella la muñeca, y dije, ¿por qué se mea? Porque, o sea, quería saber qué había en su organismo, dentro de su cuerpecito de plástico, y
les corté el pelo a lo casco, sí, como me oís. Si sois muy jóvenes no sabréis lo que es. Posiblemente había una época que tanto los chicos como las mujeres también llevaban el pelo así cortito por aquí más o menos y por abajo se rapaba. Pues imaginaos eso en la muñeca. Cogí la cuchilla de afeitar de mi padre, corté el pelo a la muñeca y luego la afeité. Que en algún momento me afeité yo el dedo también. Me corté. Toda una odisea. La verdad que era peligrosa con las luego más muñecas a las que tengo mucho cariño. Es a la muñeca chochona, que hay anécdota incluida. Yo quería una, pero nunca fui una niña que pedía muchas cosas, no fui realmente pedigüeña, nunca. Y mi abuela, que sabía que a mí me gustaban, me compró una, pero la dejó encima de la cama. Y cuando llegué yo allí, que igual yo tenía 5 o 6 años, abuela, una chochona. ¿A quién creéis que le hizo más ilusión? ¿A la niña o a la abuela? Yo creo que le hizo más ilusión incluso a mi abuela que a mí, porque estaba yo on fire por una muñeca chochona. Y mira que eran feas, pero la típica que estaba en las ferias, allí colgada y todo eso. Luego me acuerdo de mis primeras muñecas. Tenía una tipo la nenuca, pero era de tez morena, era negrita, más bonita, con el pelo negro, los rizos. Es algo que yo lo veía con naturalidad, pero a día de hoy siento este orgullo porque en mi casa, o sea, me regalaron esa muñeca como una cosa normal. Porque hoy en día esos temas hay que cogerlos con pinzas, desgraciadamente la gente cada vez es más, no sé, especial. Y yo creo que al final más que lo que se dice es cómo se dice. Pero bueno, temas aparte, más muñecos. Me acuerdo de mi primera sillita con un muñeco, una muñeca, pero era pequeñita, la silla y el muñeco, porque yo también era muy pequeña, igual tenía 3 años. Y me acuerdo que me la trajeron los Reyes Magos, un poquito más mayor, igual ya con 5, me regalaron un carricoche rosa con una muñeca con el chupete que lloraba. Y ahí sí que viene anécdota al canto, porque resulta, yo tengo un hermano que es 4 años más joven que yo. Aquel invierno hacía mucho frío y mi madre, no sé por qué razón, quizá por ese frío, teníamos cocina eléctrica y chimenea, o sea, de leña, con carbón, ¿no? Pues yo recuerdo ir con mi madre, con mi hermano en la sillita, yo agarrada a la sillita de mi hermano y ir a comprar carbón. ¿Qué sucedió? Que cuando amanecí por la mañana, la pequeña Soraya, además de su carricoche, su muñeca y
bolsa de chuches. Como no las comíamos muy a menudo, lo mismo digo, gracias a Dios no me dejaban comer porquerías. Pues también había carbón. Obviamente era carbón dulce, pero yo estaba convencida de que sus majestades los reyes lo habían cogido de la bolsa de carbón que había comprado mi madre la noche anterior. Pues la niña lloraba. Parece ser que mi madre me había dicho que los Reyes Magos llevaban carbón a los niños que se portaban mal. Y yo, cuando vi aquello, entré en bucle, porque yo decía que yo era buena. Yo decía, si yo soy buena. Fui siempre una niña muy buena. Pero claro, yo entonces, no sé si fue ese día, pero aquellas navidades, al poco, iba yo por la calle con mi abuela. Esto es la otra abuela, la de la chocha en la zona, y esta es la otra. Iba yo con mi abuela por la calle y pasamos delante de un garaje donde reparaban coches. Yo no, de los mecánicos. Me dijo, ay, pero qué niña tan guapa, que te lo han regalado, que te lo han regalado por ser buena. Y yo, con un remango de tela, me giré y le dije al buen hombre, no, soy mala, pero me lo han regalado para que sea buena. Mi abuela, la mujer, y no sabía por dónde meterse. Y luego contaba la anécdota, porque según ella, el hombre se quedó un poco, y a mí ahí me salió un ramalazo que bien podía ser genética pura y dura, porque mi abuela tenía un genio, tenía así era muy espontánea, y de espontánea que era, pues, si no piensas a veces, bueno, no, dices cosas que pueden impactar, que pueden, no sé. Así que esas eran mis muñecas, y luego cuando iba a casa de mi abuela estaban las Nancis de mi tía, que me saca 13, 14 años, y eran, o sea, lo recuerdo ahora, tenía muñecas preciosas, pero preciosas, y creo que corté el pelo unas cuantas. Yo no lo recuerdo tal que así, pero alguna prima un poco mayor que yo, un poco, 5 años, y se nota, no es lo mismo tener 5 que 10, que 15, ¿no? Me decía que recuerda ir por el pasillo de casa de mi abuela, que yo me había metido los pelos de las muñecas en el bolsillo, ir corriendo a la cocina para tirarlo y encontrar los pelos por el pasillo, ¿no? Como que los iba perdiendo. Ahora, es más, ahora, literalmente, en lo que voy contándolo, digo, ya como adulta que soy, Soraya, que iban a ver los pelos. La verdad que cuando íbamos donde mi abuela, tanto una como la otra, las liábamos pardas. En casa de una abuela era en la ciudad y la otra en un pueblo con animales y de todo. Y era genial porque vivías cosas diferentes. Y tengo muchos primos, la verdad, muchos primos directos, y por ejemplo mi madre eran tantos hermanos que vamos todos como en cadena.
y antes porque no parábamos quietos y no sabían qué hacer con nosotros. Es más, yo recuerdo ir un día a la semana, que era cuando libraba a mi abuela, ir todos unos cuantos nietos, los que vivíamos relativamente cerca, en la misma ciudad, íbamos a su casa a merendar y a verla. Y nos hacía bocadillos de chorizo frito y nos poníamos a ver Barrio Sésamo de aquella, un poco más tarde, Los Mundos de Yuppie. Recuerdo ver también a Big Massey, no sé si le ponéis. Era un monstruo verde que hablaba en inglés, que había llegado en una nave espacial. Eran dibujos, un poco simples, pero eran dibujos. Es más, solían tener esos dibujos en cintas de VHS en los colegios de aquella. Yo me aprendí el abecedario en inglés con esos dibujos. Después, es que con mi abuela era de eso. Incluso vi mi primer microondas. Habrá gente que diga, pero ¿cómo tu primer microondas? Sí, yo crecí calentando la leche en el fuego. Si es lo que hay. Una tiene los años que tiene y me acuerdo hasta cuando nos pusieron en casa el primer teléfono y pedías permiso para llamar por teléfono. No tenías tu propio teléfono, tú llamabas. Y ya fue cuando, el año que acabé el instituto e hice las pruebas de selectividad, me regalaron mi primer teléfono. Pero obviamente hasta SMS de aquella te dabas toques. Y me lo regaló un tío. Después pues ya empezó todo un poco más así, pero así fue. Y en casa de la otra abuela, que merendabais vosotros, en casa de la otra abuela nos ponían, dependiendo, muchas veces eran queso de nata con dulce de membrillo entre pan, otras igual galletas con un poco 4 onzas de chocolate, además era el Nestlé, y también bocadillos de queso y alguna vez ya de mayor, como en el pueblo sí que tenía cocina de leña y estaba habitualmente dado encendido. Ahí yo ya con un poco más de picardía cogía chorizo, lo metía en papel de plata y lo metía dentro en el fuego y luego como podía lo sacaba con el gancho o con una pala y me hacía yo sola los bocadillos. Cosas curiosas y que disfrutaba un montón, que a día de hoy no me veo haciendo, no porque no me guste, sino porque sé que no es saludable para mí, ni por el aluminio, ni por todo lo que lleva el chorizo y más de ese tipo. Y luego, bueno, que normalmente no como muchos animales. Pero bueno, son anécdotas y es parte de quién soy y de mi historia. Y es que se me vienen tantos recuerdos. Recuerdo otra vez que fui al pueblo y bueno, parte de mis primos vivían allí también, pero no estaba realmente cerca de casa de mi abuela, de mis abuelos. Entonces mi hermano y yo fuimos a jugar con mis primos y cuando bajamos era de noche y había que cruzar un bosque. Estaba todo
5 niños. Hoy en día impensable, totalmente impensable. Pero recuerdo que yo no sabía que podía correr tanto. Mis padres fueron a ver por dónde estábamos, porque claro, no había teléfonos móviles ni nada, y justo nos sentían que llegábamos. Empezaron a hacer ruidos, a aullar, y yo no sabía qué era aquello, pero no me dio mucha seguridad. Echamos a correr los 5, como que íbamos alimentando el miedo de unos y de otros. Y madre mía, qué manera de correr. Llegué a la primera casa de mi abuela. Son cosas, pues eso, de la infancia. Y me considero muy afortunada por haber vivido la época que he vivido, en la que he nacido. Y eso, si comparo, no sé, con mis abuelos, con mis padres, incluso con los niños de ahora, cada uno disfruta a su manera y a su... Pero yo he tenido la suerte de poder disfrutar de estar en la calle sin miedo a que te pasara nada, de jugar a la cuerda, de saltar a la goma, de jugar con un bote que iba luego a la basura. Nos mezclábamos, iba a decir niños, pero es que había desde niños más pequeños que yo hasta gente que igual me sacaba 10 años, 15 años, y todos jugábamos a lo mismo juntos en el barrio. Incluso a veces se animaban los padres, ¿no?, de algunos de los que estábamos jugando. Y creo que es muy bonito el saber desarrollar la creatividad y la imaginación, porque sí, leía, hacía mucho deporte, veía la tele, claro que sí, esa es otra, de aquella. Ya después salieron otras cadenas en España, pero al principio solo había la estatal, Televisión Española, la 1 y la 2. Por lo tanto, todos veíamos lo mismo. Y era como que todo era mucho más sencillo. Y no por el hecho de que yo fuera niña. Ahora creo que muchas veces la gente está perdida. Luego también es complicado porque, por ejemplo, yo era de esas generaciones que te decían, si estudias mucho vas a tener un trabajo importante, bla, bla, bla. Y luego no fue así. Muchas veces no ha sido así. Hay mucha gente muy bien preparada y una de dos, o que se va fuera, como hice yo en su día, o porque incluso el hecho de volver con un muy buen currículo es un hándicap, y lo digo por experiencia. Mira, si queréis puedo hablar de esto en otro ASMR. Y nada, os voy a dejar porque me he dado cuenta que empecé hablando de esta amiga, la que fucsia es, de esta, y acabo hablando de cosas y anécdotas de mi infancia. Algún día os contaré cómo terminó el compi de la Barbie, el Ken. Solo tuve uno en mi vida y mi hermano hizo que me durara poco. Eso sí, yo le pasé por una operación y para lo que le quería. Tiró millas por una buena temporada. Un besito, espero haberos ayudado, haberos relajado y entretenido.